invitando a este webinar logístico sobre el tema del complemento carta aporte. En Soy Logístico, pues obviamente, ustedes lo saben, nos hemos preocupado por ir generando contenido de alto nivel para fomentar el desarrollo profesional de los ejecutivos logísticos en México, que ese es nuestro objetivo desde el inicio de Soy Logístico. Pero también entramos a temas coyunturales, como es este tema de la carta aporte. Este sería un tercer webinar sobre el tema, obviamente con datos más actualizados y con apoyo, en este caso, de Garrido Licona, quienes nos apoyan para poder llegar a ustedes con esta información. Sin más, porque el tema es importante y solamente tenemos una hora, presento muy rápidamente a quienes van a ser los panelistas. Primeramente a Miguel Ángel Medina, que él es socio en la parte fiscal de Garrido Licona y quien va a iniciar esta presentación. Y también presentar a Leopoldo Gutiérrez, que él es socio también de Garrido Licona en la parte de soluciones y tecnología. Sin más, los dejo con Miguel Ángel y luego seguirá Leopoldo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un ratito más y seguro será de utilidad para todos. Adelante, Miguel. Muchas gracias, David. Buena tarde a todos. Espero que estén muy bien. Gracias a Soy Logístico por la oportunidad de presentar este webinar que creemos que es de mucha importancia para todos los operadores logísticos, las empresas que mueven mercancía, ya sea transportista o usuario, dueño de la misma. Este sin duda es un tema que nos está acelerando el paso actualmente debido a que, aunque inició desde el 1 de junio, esta cuestión ha tenido algunos cambios recientemente que nos llevan a que tengamos que estar un poco más apretados en cuanto a el cumplimiento de esta nueva disposición. Y bueno, comenzaré diciendo que hay 3 pilares que hicieron que la autoridad decidiera emitir esta nueva obligación. Recordemos que en el pasado teníamos el caso de las facturas en papel y que posteriormente se subieron al mundo digital, lo cual le llevó a la autoridad o le dio unos resultados excelentes en cuanto al control de todo lo que son los ingresos para el caso de los contribuyentes. Y bueno, este tema no es la excepción. Este tema tiene 3 aristas principales. Una de ellas es disminuir el movimiento ilegal de mercancía dentro del país, dado que ha habido mucho robo de mercancía y movimiento de mercancía que es de contrabando o robada. Y bueno, esa es la parte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene interés en tener un mejor control. Desde luego, la Guardia Nacional participa también en ese sentido para poder tener un mejor control en evitar o disminuir el robo de mercancía. Y por su parte, la autoridad fiscal, como sabemos, es una autoridad con un objetivo meramente fiscalizador, sobre todo el Servicio de Administración Tributaria. Y por eso es que a este webinar le llamamos complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque como nueva estrategia de fiscalización. ¿Por qué? Porque realmente es una gran estrategia para la autoridad hacendaria. Ya lo manifestaron de esa forma y esa es la tercera arista, la fiscalización, tanto en el caso de los transportistas, asegurarse que todos los viajes que realizan están debidamente declarados, como en el caso de la compra de mercancías, para asegurarse que esa compra de mercancías es real, existió la mercancía, se transportó la mercancía y por lo tanto les permite a las autoridades saber que realmente se tiene derecho a una deducción fiscal. Y bueno, pasamos ya al tema, iniciando con la cuestión de qué es la carta aporte. Y hablemos primero de la carta aporte tradicional. Este documento sin duda no es de corto tiempo, tiene bastante tiempo que se utiliza. De hecho, desde que inició el movimiento de mercancía y el comercio, hay documentos que se utilizan para de alguna forma contratar al porteador de la mercancía, encargarle el movimiento de dicha mercancía o el transporte de dicha mercancía
por el medio que sea, que pudiera ser terrestre, ferroviario, marítimo, etcétera. En el caso de México, la carta aporte que conocemos en papel ya tiene historia también. Sin embargo, últimamente ha estado teniendo algunas modificaciones hasta llegar ahora a lo que es el complemento carta aporte, que no es otra cosa más que la carta aporte, pero ya en el mundo digital. Ambos documentos tienen una característica particular, que es que permiten acreditar la legal tenencia de la mercancía que se transporta. Entonces, ese punto hay que tenerlo muy presente porque es hacia donde dirige la fiscalización la autoridad, precisamente para que el transportista pueda probar que la mercancía que está moviendo o transportando tiene acreditada la legal tenencia de la misma. No hacerlo de esta forma, no tener este documento, desde luego va a implicar que la autoridad puede presumir ya sea robo o contrabando de dicha mercancía, pudiendo confiscarla al no tener presentado este documento al momento en que sea o se lleve a cabo alguna inspección durante el trayecto de la misma. ¿Cuál es la vigencia de este documento, del complemento carta aporte? El complemento carta aporte realmente tiene la vigencia desde el 1 de junio pasado, debido a que la publicación de dicho documento se llevó a cabo al principios de mayo y 30 días después inició su vigencia. Sin embargo, la autoridad decidió dar 120 días de prórroga para hacer las adecuaciones respectivas, iniciando en principio la obligatoriedad en cuanto a la emisión el 30 de septiembre, pero considerando que había bastantes dudas en el camino, bastantes procesos que no se habían ajustado, distintos gremios, cámaras, asociaciones, tanto de empresas como transportistas, como seguramente todo el sector logístico, presentaron algunas solicitudes a las autoridades para hacer una extensión de dicha fecha, lográndose 60 días adicionales, con lo cual se inicia la obligatoriedad este próximo 1 de diciembre. Entonces ya estamos prácticamente al cuarto para las 12 con esta situación. Sin embargo, ya tenemos esa fecha definida. No hay cambio hasta el momento. Ha habido algunos acercamientos con las autoridades para buscar una siguiente prórroga. Hasta el momento no hay respuesta. Se ve difícil realmente de que se lleve a cabo o se pueda obtener una segunda prórroga. No es imposible, considerando sobre todo que actualmente la autoridad sigue haciendo algunos ajustes. Apenas hace 2 días hizo una publicación respecto a los estándares del complemento carta aporte, pero bueno, sí es un tema preocupante y desde luego que hay que atender sobremanera, ¿no? En detalle para evitar alguna cuestión de alguna penalización o sobre todo de detención de mercancía. ¿Quién es el responsable de emitir el complemento carta aporte? Y cuál es la corresponsabilidad que puede existir entre los participantes en el movimiento de la mercancía. Bueno, es algo que la autoridad ya ha aclarado y posteriormente lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero de pronto tenemos dudas si a mí me corresponde como transportista emitir el complemento carta aporte, o lo tiene que emitir la empresa, o lo tiene que emitir el agente de transporte. Una forma muy sencilla de identificar quién debe de emitirlo es sabiendo o identificando quién está transportando la mercancía. Entonces, quien transporta la mercancía es el que está obligado a emitir dicho complemento. Sin embargo, hay una corresponsabilidad muy grande de quien contrata al transportista. Tiene la misma responsabilidad prácticamente, no solo de entregar la información relativa a la descripción de la mercancía para que la incorpore el transportista en el complemento, sino también de asegurarse que el complemento, el resto de los datos del complemento que van incluidos en el mismo son correctos y que se emite dicho complemento de forma correcta. Y ahí viene un tema, desde luego, de qué va a pasar en este mes de diciembre, que es un mes, algunos lo llaman de prueba,
pero no es un mes de prueba debido a que el 1 de diciembre ya existe la obligación de emitir dicho complemento. Sin embargo, diciembre va a tener la particularidad de que si hay algún error en la emisión de dicho complemento, bueno, la autoridad considerará que está cumpliéndose con esa disposición. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2022, esa obligatoriedad no solo va a ser en cuanto a la emisión, sino en cuanto a la emisión correcta de dicho complemento. Entonces, la fecha límite, si bien es el 1 de diciembre para iniciar la obligación de la emisión, todavía tendremos diciembre como para hacer acomodos en cuanto a que si los datos no son correctos, podamos ir haciendo los ajustes necesarios para que el 1 de enero cumplamos al 100% con esta obligación. Y bueno, ¿a quién aplica esto? Esto aplica a cualquier transporte de bienes que se realice dentro del territorio nacional por cualquier vía, es decir, no está supeditado como en el caso de la carta aporte tradicional que normalmente conocemos para el autotransporte federal. En este caso es por cualquier vía, que puede ser vía terrestre, vía ferroviaria, vía marítima, vía aérea o inclusive vía fluvial. Es decir, cada medio de transporte deberá de ser responsable de emitir este complemento carta aporte y para eso la autoridad ha emitido instructivos de llenado en cada uno de los casos, instructivos que hay que seguir, que hay que revisar a detalle para determinar qué datos son los que se deben de incorporar en dicho complemento y cómo debemos de presentar esta documentación, la representación impresa de dicho documento para que el transportista la acompañe durante el viaje y pueda ser mostrada a las autoridades que así lo requieran, ¿no? ¿Qué es el complemento? El complemento es eso, efectivamente complementa a algo más y en este caso complementa a un CFDI. Vemos en qué casos debe de ser un CFDI de ingresos y en qué caso debe de ser un CFDI de traslado. Sin embargo, es importante señalar que no son dos documentos, es un solo documento, es decir, el complemento carta aporte nace incorporado a un CFDI, que puede ser de ingreso de traslado, y no se trata de dos documentos. Se timbra, se hace un solo timbrado, no hay un CFDI de traslado y aparte un complemento carta aporte, sino que se trata del mismo documento, o no hay un CFDI de ingresos y aparte un complemento carta aporte. Y en este sentido, vamos esta situación de alguna forma se fue aclarando con el tiempo y la autoridad, después de tener toda esta disposición en una sola regla, la 2719, decidió fraccionarla en distintas reglas y la regla 2719 la deja específicamente para la obligación que tiene el transportista de emitir el complemento cuando él mueva la mercancía, desde luego, pero incorporándola a un CFDI de ingresos, lo cual implica que ahora el transportista tiene que hacer la factura por el servicio que va a prestar a su cliente antes de hacer el movimiento de la mercancía e incorporarle a dicha factura el complemento carta aporte. Esto lleva desde luego a otro asunto, que es que por cada viaje que realice el transportista tendrá que emitir una factura fiscal a su cliente. Y esto cambia en muchos casos el proceso que actualmente se tiene, porque en ocasiones el transportista lo que ha hecho es que emite una factura para precisamente facturar varios viajes o los viajes que hizo en la semana o en la quincena o en el mes. Esto va a cambiar porque ahora tiene que ser una factura por cada viaje. En el caso del agente de transporte, este no está obligado a emitir un complemento carta aporte, solo tiene esa obligación cuando dicho agente de transporte tenga o sea propietario de los medios de transporte, es decir, sus propios camiones,
y cuando a través de ellos mueve la mercancía, tendrá entonces que emitir el complemento carta aporte, pero sobre un CFDI de traslado, no sobre un CFDI de ingresos. Adelante vemos por qué razón no es sobre un CFDI de ingresos, porque el CFDI de ingresos lo tiene que emitir de una forma diferente a como lo emite el transportista. ¿Y qué pasa cuando el propietario de la mercancía tiene sus propios medios, mueve su propia mercancía? Bueno, en este caso también tiene que emitir el complemento, pero incorporado a un CFDI de traslado. Y bueno, aquí venía la duda en un inicio de qué pasaba cuando el transporte de la mercancía se realizaba en áreas locales, es decir, que no se tocaba zona federal. La autoridad ya emitió una regla específica, que es la 27152, en donde establece que en esos casos, siempre y cuando se tenga la certeza de que no se van a tocar zonas federales, podrá evitarse el emitir el complemento carta aporte, pero en el caso del transportista, cuando él mueva la mercancía, tendrá que emitir igual por anticipado la factura de los servicios que está proporcionando, y a dicha factura tendrá que incorporarle la descripción de los productos que se transportan. Ya no va a ser necesario llenar el complemento carta aporte, que tiene más de 182 campos con datos que se tienen que llenar, con datos del RFC del chofer, por ejemplo, placas del camión, tipo de camión, y una serie de datos que tiene que incorporar, como el seguro de responsabilidad civil o el permiso de transporte. Bueno, esos datos, cuando se trata de transporte local, no tendrán que ser incorporados a un complemento, pero sí la factura deberá de tener los datos de los productos que se están transportando, y esos productos, desde luego, la descripción de los mismos son conforme a los catálogos de claves y descripción de productos emitido por la misma autoridad, que no es otro más que el que ya conocemos para facturación de las claves de productos y servicios, pero es una especie de subcatálogo en donde solamente se muestran productos. Lo mismo ocurre en el caso del agente de transporte. Si con sus propios camiones mueve mercancía en zonas locales sin que toquen zonas federales, bueno, tendrá que emitir un CFDI de traslado al cual tendrá que incorporar las claves de los productos y descripción de los productos que se transportan. En el caso del propietario de la mercancía, cuando con sus propios camiones mueva su mercancía en áreas locales sin tocar zonas federales, también podrá evitar emitir el complemento carta aporte, pero tendría que emitir un CFDI de traslado al que le deberá de incluir las claves de los productos que se están transportando. Y bueno, vamos ahora sí a ver en forma específica cuáles son las reglas que aplican en algunos sectores especiales, como el caso de paquetería o mensajería, en donde si bien no tienen que emitir una factura fiscal a la que incorporen el complemento carta aporte, sí tienen la obligación de que cuando tocan zonas federales en trayectos que ellos realizan, ya sea en primera, última milla o en etapa intermedia, tendrían que generar un complemento carta aporte, pero sobre un CFDI de traslado. ¿Por qué sobre un CFDI de traslado? Porque antes, cuando fueron contratados por su cliente, debieron de haberle emitido una factura fiscal en la que van a relacionar las guías que se van a transportar. Y posteriormente, cuando hagan el trayecto, tocando zonas federales, tendrán que emitir un CFDI de traslado al que incorporen el complemento carta aporte, en el cual van a detallar la mercancía, pero sin el detalle de clave de producto, sino con la clave de paquetes, y ahí mismo van a relacionar las guías que se están transportando en cada unidad, en cada camión, y esas guías también tienen que estar relacionadas con los números de folio de las facturas que le emitieron a sus clientes. Entonces, es una mecánica diferente para el caso de las empresas de paquetería y mensajería, en donde el usuario, desde luego, pues no va a esperar recibir una factura fiscal con un complemento carta aporte, sino una factura en donde se tengan relacionadas las guías que se están transportando. En el caso de las empresas que manejan transporte consolidado, operan de una forma muy parecida a las de mensajería y paquetería. Sin embargo,
Estas manejan normalmente carga, pero el proceso es muy parecido, por lo tanto, en cuanto a la obligación de la emisión del complemento carta aporte, es igual. En este caso, ellos emiten una factura a su cliente por anticipado y en esa factura relacionan los números de guía o números de claves de identificación de las cargas que están o van a transportar. Cuando ya están en trayecto, si tocan zonas federales, tendrán que emitir un complemento carta aporte sobre un CFDI de traslado en donde van a relacionar la mercancía que se transporta, pero sin una clave de descripción. En este caso, a diferencia de las empresas de mensajería que manejan el concepto de paquetes, en este caso los de transporte consolidado van a manejar un concepto que se llama estivas, con una clave de producto que les va a permitir poder mover la mercancía sin que tengan problemas al momento en que les puedan hacer alguna verificación. Y luego nos vamos al caso del agente de transporte o intermediario. Estas empresas son desde luego los operadores logísticos, aquellos que dan un servicio de logística y que en ocasiones también tienen sus propios camiones y mueven la mercancía, pero su servicio no es de transporte exclusivamente, sino es de servicios de logística, es decir, de encargarse de contratar al transportista. En ocasiones pueden estar incluso contratando bodegas, hacer procesos de desaduanamiento, de comercio exterior y una serie de servicios. Y en su caso, este tipo de empresas no tienen la obligación de darle a su cliente una factura con el complemento carta aporte, pero tienen que emitir la factura por servicios de logística para probar que realmente no son servicios exclusivos de transporte, sino de logística, de intermediación. Y aquí las claves sugeridas son estas que estamos mostrando en la presentación, que es la 81141600, que es gestión de cadena de suministro, o preferentemente la 81141601, que es logística. Estos transportistas, estos agentes de transporte, desde luego, son responsables de proporcionarle a los transportistas que contraten el detalle de la mercancía que les dio su cliente y asegurarse que se emita de forma correcta dicho complemento carta aporte. Y en este punto nosotros recomendamos ampliamente que también se le proporcione copia de ese complemento carta aporte emitido por el transportista al cliente del agente de transporte. ¿Por qué situación? Y seguramente muchos de los clientes del agente de transporte se los van a exigir porque este es un medio de prueba que tiene quien compra la mercancía para probarle a la autoridad fiscal que tiene la evidencia y la materialidad en donde demuestra que esa mercancía realmente fue transportada. Entonces, seguramente quien sea agente de transporte se va a encontrar con este tema de que sus clientes, aunque ellos no tienen que emitir directamente el complemento, les van a exigir dicho complemento. Y bueno, hay claves de facturación específicas para cada tipo de servicio. Es importantísimo cuidarlas. Hace rato decíamos, por ejemplo, del caso del transporte local. Bueno, si yo estoy haciendo transporte local y no estoy emitiendo el complemento carta aporte, tendría que manejar una clave de facturación como la que se muestra aquí en el segundo renglón, la 78101801, que habla de servicios de transporte de carga por carretera en camión en área local. Entonces, si yo no estoy emitiendo complemento porque es área local, tendría que usar una clave que indique que es transporte local. Es un punto que la autoridad va a cuidar sobremanera y hay que tenerle toda la atención necesaria para evitar alguna discrepancia o alguna penalización por parte de la autoridad. Bueno, ¿cuáles son los puntos que tenemos que cuidar a mucho detalle? Sin duda alguna, el tema de la corresponsabilidad de la información. Es decir, quien contrata al transportista tiene primeramente la responsabilidad de proporcionarle al transportista el detalle preciso de la descripción de la mercancía que se está transportando. Y en este detalle, desde luego, va la clasificación correcta de la mercancía con las claves de producto que establecen los catálogos del SAT. Equivocarse en esta parte o no darle esa información, pues es incumplir con esa responsabilidad que tiene el dueño de la carga o el usuario, no solo en la parte fiscal, porque esta es una obligación que está establecida en la regla fiscal,
Sin embargo, es una obligación que existe ya en las distintas disposiciones en materia de comunicaciones y transportes, como lo es la Ley General de Vías de Comunicación o el Código de Comercio o el Reglamento de Autotransporte, que ya obligan al usuario o dueño de la carga o a quien contrata al transportista a proveerle estos datos. Pero también el transportista tiene la obligación de poner los datos correctos de todo lo que le corresponde a él. Y al final del día, lo que establecen las disposiciones es que hay una corresponsabilidad. Es decir, en el caso de que la autoridad detecte que el complemento carta-aporte no se emitió o se emitió con datos incorrectos, la responsabilidad es de el que contrató al transportista como del propio transportista. Y las multas y penalizaciones van a ambas partes. De la misma manera, la autoridad ya ha manifestado que no va a ser fraccionar o dividir las multas entre los dos o entre los participantes, sino que cada quien se lleva su propia multa y sanción. Y desde luego, la parte más delicada pudiera ser el tema de que detengan la mercancía, y ahí es donde se genera un problema en la cadena de suministro y posibles penalizaciones por parte de los clientes que estén esperando esta mercancía, y una serie de detalles que hay que cuidar muy bien. El otro tema importante es cuidar las variantes del complemento carta-aporte, es decir, dicho complemento, como manifestábamos anteriormente, se debe de llenar dependiendo del tipo de transporte que se utilice, pero también de la forma en que se está realizando dicho movimiento de mercancía, porque no es lo mismo o no llevan los mismos campos cuando estoy haciendo un solo trayecto de un origen a un destino, a cuando hago circuitos o rutas lecheras, o cuando tengo distintos destinos o más de un destino o más de un origen en donde tengo que llenar campos adicionales, o cuando estoy haciendo un transporte en el momento de la importación de la mercancía, en donde tengo que llenar campos como lo es el pedimento de importación. Entonces sí tenemos que tener cuidado cómo llenamos dichos campos, y sobre todo también vigilar cuáles son los datos que debe de llevar la representación impresa. ¿Qué es la representación impresa? Es el documento que van a solicitar durante el trayecto las autoridades verificadoras. Que por cierto, las autoridades verificadoras en zona federal, la misma autoridad fiscal ya manifestó que es cualquier autoridad federal quien tiene esas facultades para poder hacer esa revisión. Es decir, no solo es la Guardia Nacional, también podría ser la Secretaría de Agricultura. Sabemos que hay revisiones fitosanitarias de pronto en el camino. Bueno, esas autoridades podrán también validar que se lleve dicho complemento, y prácticamente cualquier autoridad federal. Cuando se trata de movimientos locales, el mismo SAT ya ha manifestado que ellos tienen facultades como autoridad para hacer esas revisiones también en zonas locales. Entonces, esta representación impresa hay que cuidarla muy bien, porque lleva campos específicos que se deben demostrar, y hasta hoy, aunque en inicio la autoridad manifestó que se tendría un código de barras que se podría leer en su momento por el verificador para poder extraer todos los datos, hasta el momento no va a ser así. Esto seguramente es algo que vendrá en una versión posterior. Lo que tenemos que entregar al verificador es una representación impresa del complemento con los campos que establece el instructivo de llenado correspondiente. Entonces, hay que cuidar esta parte, porque si falta algún campo que es obligatorio y requerido, eso puede ser motivo para que la autoridad pueda estar sancionando o incluso deteniendo la mercancía. El otro tema a cuidar sobremanera es el tema de la transición en la fecha de la obligatoriedad, remarcando que diciembre no es un mes de prueba. La obligación inicia a partir del 1 de diciembre en cuanto a la emisión del complemento, y diciembre tendrá la particularidad de que si hay algún error se va a entender como que está debidamente emitido ese documento, pero a partir del 1 de enero tendríamos que cumplir tanto con la emisión como con el correcto llenado del mismo. Esta fecha desde luego nos preocupa porque actualmente el pasado 26 de octubre la autoridad emitió la nueva versión, la 2.0,
y todavía hay empresas que no han hecho los ajustes necesarios en los sistemas para emitir con esta versión. Entonces, de pronto surge la duda de si podríamos estar emitiendo el complemento con la versión 1.0. El portal del SAT establece en ese sentido que la versión 2.0 es obligatoria a partir del 1 de diciembre. Entonces, no sabemos todavía si la autoridad ya en la práctica va a permitir que se pueda estar emitiendo la versión 1.0 en tanto se hacen los ajustes, al menos durante el mes de diciembre. Pero lo que establece el portal del SAT es que la obligación del 2.0 es desde el 1 de diciembre. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta para cumplir con esta versión 2.0 en esa fecha. La otra cuestión que sobremanera hay que atender, desde luego, es cómo vamos a proporcionar la información al transportista y cómo el transportista va a tomar esta información y la va a incorporar en su base de datos. Dado que se trata en algunas ocasiones de muchos datos que hay que incorporar, pues no se sugiere que se haga de forma manual. Tendríamos que estarlo haciendo a través de algún dispositivo o alguna herramienta tecnológica que nos permita tener esa comunicación entre el usuario y el transportista. En el caso de los agentes de transporte, desde luego, tienen todavía que asegurarse, por un lado, que sus clientes le provean toda esa información oportunamente y después proporcionársela al transportista y que este transportista tenga los medios necesarios para poderla incorporar en su sistema, timbrar el complemento y ahora sí hacer el movimiento de la carga. El otro tema importante es revisar los contratos respectivos porque, como bien señalamos, hay temas de corresponsabilidad que hay que cuidar muy bien en cuanto a quién es obligado a qué cosa. ¿Por qué? Porque las sanciones al final del día van a ser para todos, pero desde luego que en los acuerdos particulares que se tengan, se deberían de estar cuidando estas situaciones. Y bueno, señalando esto, cedo la palabra a mi socio Leopoldo Gutiérrez para ver la parte precisamente de las soluciones que existen hoy en el mercado y qué podemos hacer para cumplir con esta disposición. Polo, adelante, por favor. Gracias, Miguel. Pues muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a platicar sobre las soluciones tecnológicas que están acompañando hoy en día a los procesos de estas nuevas obligaciones derivadas de la emisión de los complementos carta aporte. Como se comentó previamente, el poder llevar a cabo el cumplimiento y de forma cabal, pues tiene que ver con una serie de etapas o de procesos que implica el poder hacer esto de forma correcta. Y el primero de ellos, pues, tiene que ver precisamente con la descripción de los escenarios que viven los dueños de las mercancías. Lo que hemos visto en la práctica es que hay un sinnúmero de escenarios comerciales, y cada uno de ellos tiene una complejidad propia, derivadas de la propia guía de llenado del complemento carta aporte. Me refiero precisamente, pues, en una empresa grande podemos tener, pues, áreas donde se maneja todo el producto importado, la materia prima o la salida de producto también a la exportación. Obviamente, mercancías en proceso, movimientos intercompañía o movimientos interplantas, y la otra parte importante pues es toda la cadena de suministro de cómo acercamos la mercancía al proceso productivo. No sé si puedas avanzar, Miguel, creo que ahí está bien. El segundo punto es que, bueno, cada escenario comercial tiene que estar acompañado de un complemento carta aporte y pues hay una variedad de circunstancias, ¿no? Depende también mucho si tengo los medios propios, como ya comentaba Miguel, si utilizo a un tercero, si utilizo un agente de logística, si es producto importado, nacional, si las unidades también del lado del transportista son arrendadas o si llevo material peligroso, etcétera, etcétera. Hay alrededor de 16 catálogos que se manejan ya como parte de la guía de llenado y tenemos también que hacer la traducción tanto del lado del transportista como del dueño de la mercancía
a estos catálogos. Si yo no utilizo esa información de acuerdo al catálogo, pues simplemente no voy a poder timbrar. Adicionando, una vez que resolvemos este tema, vamos a hacer los mapeos de campos obligados, requeridos y condicionales para poder, en su caso, manejar pues un correcto llenado de lo que es el complemento cartaporte. Y este mapeo de campos pues tiene que ver también con temas tecnológicos. Y bueno, pues se viene la tarea más importante, ¿cómo voy a hacer la comunicación de la información como dueño de mercancía al transportista? Hay pues obviamente volúmenes importantes de necesidades de servicios de transporte y en ese sentido, bueno, pues hay también medios tecnológicos que nos apoyan a poder tener una comunicación eficiente al transportista, pero seguramente no todos los transportistas tienen los medios para poder recibir esa información y terminar de llenar el complemento cartaporte. De esta forma, bueno, la apuesta tecnológica nuestra tiene que ver con una plataforma que es intermediaria entre los dueños de las mercancías y los transportistas, para que en esta plataforma converja la información de ambas partes y poder hacer el timbrado desde la propia plataforma. Y la otra vía, que es la de la API, es sistema a sistema. ¿Cómo puedo yo también acompañar esta solución tecnológica de un medio que sea muy ágil y eficiente, sobre todo en escenarios donde hay un alto volumen de necesidades de transporte? Una vez timbrada el CFDI, ya sea en la versión CFDI de ingreso o de traslado, dependiendo de la modalidad de transporte que esté usando, y el complemento cartaporte respectivo, pues el siguiente punto es cómo hago llegar esta información al transportista. Pues nos apoyamos obviamente de nuevo de la tecnología vía mensajes, o también podemos utilizar correos electrónicos para que le llegue la información. Muchas veces o en algunos escenarios será también en tiempo real que tiene que estar ocurriendo esto, porque el transportista puede estar ya en un punto en el trayecto donde hay algún cambio, una devolución de productos, por ejemplo, que amerita un nuevo complemento cartaporte, y entonces en ese escenario tendremos que timbrar de nuevo un CFDI y un complemento cartaporte para que la mercancía pueda regresar a su punto de origen, si fuese el caso. En otros escenarios, pues, planeados, pues también la comunicación es vía tecnología, y eso, pues desde la generación de la alerta de cuando yo necesito un servicio de transporte, cómo se la comunico al transportista y cómo hago también y aseguro que el transportista va a poder llenar el resto de los campos en algún medio que antes de que inicie el viaje, asegurarme que el complemento cartaporte exista, y en ese sentido, bueno, pues tratar de blindar también, como comentaba Miguel, la cadena de suministro, que no se vea perjudicada porque las mercancías no llegan a tiempo, o en el delivery, una vez que tengo que entregar productos a mis clientes, o en un proceso productivo, pues también asegurarme que esa mercancía va a llegar a tiempo, ¿no? Bueno, todo esto es el momento muy transaccional del día a día, y pareciera que pues seguramente para muchos actores del proceso dentro de las empresas esto es lo más relevante. Sin embargo, vienen temas pues también de control. Una vez que se timbra, ¿cómo me aseguro que la mercancía que le voy a confiar al transportista realmente está representada en el complemento cartaporte, y que una vez que salga a zonas federales, pues no tendrá una inspección que termine en una confiscación de producto o en una inspección más severa derivado de que el complemento cartaporte está mal llenado o no corresponde a los productos que yo le confíe al transportista. Esa validación, pues de nuevo, también es un tema tecnológico de cómo hacer esto de forma eficiente para que las áreas de almacén, una vez que sueltan o liberan producto, pues realmente confíen de que y aseguren más bien de que la mercancía está protegida con un complemento cartaporte que fue llenado conforme a las condiciones del servicio de transporte solicitado.
Y bueno, el segundo más, o el tercer momento creo que más importante, que a lo mejor no lo vamos a ver en este mes, ni en este año, ni el siguiente, a lo mejor por ahí del 23, seguramente van a ser las conciliaciones fiscales, ¿no? Donde el SAT va a empezar ahora sí a asociar lo que son facturas comerciales de compras y de ventas contra los complementos cartaporte. Hay que recordar que hoy en día uno de los puntos importantes de la materialidad cuando la autoridad fiscaliza, pues inicia siempre cuáles fueron los medios de transporte utilizados cuando yo compré algo o cuando yo lo vendí. Y muchas veces cuando había operaciones simuladas, pues era la forma más fácil de detectar de que si no estaban los medios de transporte adecuados, pues simplemente la operación se podría presumir como una operación simulada, una empresa fachada, y bueno, pues eso era también parte, digamos, de los objetivos que se buscan con este complemento cartaporte a la hora de conciliar la compra o la venta de la mercancía con los movimientos de las mismas, ¿no? Con los complementos cartaporte que estamos revisando hoy en día. A partir de ello, bueno, pues estar muy conscientes de que así como lo estamos haciendo ya con los complementos de pago, se vincula la factura comercial a los complementos de pago, pues igualmente este complemento se puede vincular también a lo que es la factura comercial. Tener mucho cuidado también del lado de los transportistas en el arranque, cuando muchas veces se cometen errores, se vuelven a emitir complementos que pudiera la autoridad también presumir que hay traslados de mercancía porque esas facturas no se cancelan y esos complementos no se están cancelando y la autoridad pudiera también estar presumiendo mayores ingresos derivados de estos complementos cartaporte. Yéndonos directamente a este portal que nosotros ponemos a disposición de las empresas que asesoramos, pues está vinculado a mapear todos los escenarios, los 189 campos que tiene el complemento cartaporte, pues están dispuestos en este portal para que cualquiera de los escenarios que tengamos tenga cabida en el mismo y podamos desde el mismo portal timbrar. Una de las dificultades, como ya comentaba, es que la información no está toda del lado de la empresa o dueño de mercancías, ni toda la información está del lado del transportista. Y lo que nos hemos topado es que normalmente el dueño de la mercancía pues no sabe a qué tipo de transportista le va a ceder la información y si él está ya listo para emitir los complementos cartaporte. Y del lado del transportista, pues también hay un sinnúmero de situaciones de empresas que dependerá de cada caso, cómo le comuniquen la información y muchas veces pues el hombre camión o el transportista pequeño no tiene los medios para poder hacer este timbrado de forma eficiente. Este rol de intermediación nuestro pues resuelve esa problemática de forma muy eficiente porque permite precisamente comunicar la información de ambas partes y resolver el tema. Y sobre todo es una plataforma, si pasamos a la siguiente, Mike, en la cual también hay ciertas bondades o beneficios. El tener el portal dedicado como dueño de mercancía, pues me asegura también de que voy a poder blindar todas las peticiones o solicitudes de viaje que yo requiera. Ese portal pues está destinado solamente para mí y yo como dueño de ese portal puedo hacer la invitación a todos los transportistas que son mis proveedores. De esta forma puedo dispersar la información cada vez que yo requiera una solicitud, pues se dispersa la información, se genera también el encolamiento de los servicios a nivel de cada transportista, se generan alertas vía correo electrónico al transportista cada vez que llega una nueva petición. Desde el propio portal puedo timbrar, enviar en los formatos XML y PDF la información. Como comentaba, hay muchos escenarios donde no vamos a poder alcanzar a imprimir el complemento cartaporte para iniciar el viaje y tenemos que recurrir de los medios electrónicos para poder comunicarle al chofer o al transportista la información y que ese viaje pues no se vea
en riesgo por no contener la información completa y correcta en tiempo, ¿no? Y bueno, pues también la flexibilidad para editar campos cuando ya tenemos complementos cartaporte previos que hay que modificar porque hay cambios en la planeación del número de unidades, de cambios en el chofer, en la unidad de transporte que voy a utilizar, etcétera, etcétera. Bueno, pues también el propio portal me permite hacer esas variaciones y pues de nuevo comunicarle al transportista la información en tiempo real. Y bueno, gestionar escenarios especiales, que es algo también que ya hemos visto en la práctica, donde no toda la información vive en el sistema contable o en el ERP de la empresa, y tengo que gestionar escenarios a partir del propio portal, empezando desde cero. Y bueno, pues eso es también parte de los beneficios de esta doble forma, digamos, de cómo utilizo la información para poder llegar a timbrar de forma correcta mis complementos cartaporte. Pues muy breve, digo, explicar que estos B1, B2 y B3 son, digamos, las tres grandes secciones en las que se divide el complemento cartaporte. La carátula va a ser un CFDI de ingreso o de traslado, que es un CFDI que ya existe, que ya sabemos cómo se llena. Pero este complemento, bueno, pues tiene esas tres grandes secciones. La B1 y la B2 están normalmente del lado del dueño de la mercancía y la B3 del lado del transportista. Y al interior de cada una de estas grandes secciones, pues están distribuidos los 16 catálogos y los 190 campos que se requiere llenar para poder emitir un complemento cartaporte. Dependiendo obviamente de si estoy utilizando el medio aéreo o un transporte terrestre o cualquiera de los medios que están dispuestos para operar el servicio, yo estoy obligado a llenar de forma distinta el complemento cartaporte. Hay escenarios donde incluso tengo que incluir el valor de las mercancías, en otros no, en algunos tengo que incluir el volumen, el peso. Tengo que usar los catálogos también de la Secretaría de Comunicaciones en los escenarios donde se traslada material peligroso. En otros utilizo los del propio SAT. Hay toda la información de los medios de transporte que voy a utilizar de acuerdo a catálogos ya preestablecidos, todos los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, temas del arrendador en caso de que mis unidades sean arrendadas, temas de seguros. La verdad es que está exhaustiva la información que se pide en cada uno de los escenarios, y eso también pues dificulta mucho de que podamos llegar a timbrar esto de forma muy amigable y correcta la primera vez que lo hagamos. Hay todo un tema obviamente de entrenamiento, de poder llegar a pues con todo el trabajo previo que ya comentaba, a establecer las pruebas para empezar el Go Live en diciembre. No confiarnos de que esto es una tarea menor, y sobre todo, pues creo que los riesgos más importantes va a ser la propia cadena de suministro, que se va a ver dañada en virtud de que las mercancías no lleguen en tiempo. Seguramente los famosos just in time derivados del complemento cartaporte, pues van a tener sus serios problemas de operarse. Y del lado comercial, pues también contratos que se pueden ver perjudicados porque las mercancías no llegaron en tiempo, y eso pues seguramente también pudiera tener sanciones desde el punto de vista comercial, ¿no? Este diagrama pues es un poco el trasfondo que trae la solución tecnológica, esta doble vía de tener un portal en el cual están representados los 180 campos, y cada vez que ingrese yo voy a tener que seleccionar de acuerdo a mi escenario cuáles son los campos que estoy obligado a llenar. Y la otra vía, que es la del API Request, es una forma, digamos, tecnológica de comunicar información, sistema a sistema, tanto del lado B1, B2, de nuevo, que es donde está el dueño de la mercancía, esto que vemos en la caja roja del lado izquierdo,
y en la parte inferior el color naranja, que es del lado del transportista, es donde vive B3, que son todos los datos de las unidades de transporte que se van a utilizar y que ambas confluyen a esta infraestructura central, que es la plataforma o la representación de los campos que ya comentaba, para poder enviar esto al SAT y timbrarlo en tiempo y forma, y poder regresar esa misma información de nuevo al transportista en los formatos XML y PDF, y que podamos iniciar un viaje. Algo que también es muy importante es que las formas de cómo se comercializa un servicio de transporte, sobre todo en empresas que tienen de forma recurrente necesidades, obviamente, de estar moviendo mercancía, es que eran contratos mensuales donde se facturaba esto de forma mensual. Hoy en día se tiene que hacer esto viaje por viaje, y va a ser una dinámica pues muy diferente cómo se gestionan los servicios de transporte, ya sea directamente a un transportista o a un agente de logística. Pues esta lámina resume de forma de nuevo muy rápida las dos vías, la vía portal web, que es un trabajo manual, digamos, de estar llenando campo por campo. Una ventaja también de la solución tecnológica nuestra es que, adicional a los 16 catálogos que requiere la guía de llenado, nosotros incorporamos catálogos particulares del lado del transportista y del lado del dueño de la mercancía, para que sea muy eficiente el llenado. Por ejemplo, pues yo puedo nombrar a mi almacén que está en Querétaro con la dirección completa, con un ID particular, y cada vez que voy a usar eso como origen o como destino, pues voy a ese identificador y se prellenan todos los campos de ese domicilio. Igualmente, pues del lado del transportista se puede hacer lo propio en cuanto al número de unidades, choferes, etcétera, etcétera. Y bueno, la generación de alertas que ya comentaba, que son estos correos que estarán llegando al transportista, pero también una vez que se logra timbrar, serán de suma importancia para el área de almacenes, para poder tener el complemento carta-aporte previo al viaje, y con todo ello pues asegurar y blindar, tanto desde el punto de vista fiscal, comercial y de la logística, que estamos operando conforme a las disposiciones que hoy en día tenemos que cumplir. Y pues hasta acá dejaría yo mis comentarios. Está nuestra información del lado de Miguel Medina y Leopoldo Gutiérrez a sus órdenes en estos correos y teléfonos, por si hubiera dudas particulares que quisieran resolver. Creo que hay una sesión ahorita de preguntas y respuestas, y vamos a atenderlas. Adelante. Sí, muchas gracias, Polo. Bueno, aquí vamos a leer algunas preguntas. Quizá no tengamos el tiempo suficiente para atenderlas todas, pero atenderemos las más que sean posibles. Igual tienen nuestros datos para cualquier comunicación que requieran o alguna duda. Y por ahí también hay un cuestionario que hay que llenar al final, que les permitirá también poder tener alguna sesión de consulta que pudieran tener al respecto. Bueno, una pregunta de Rodrigo Pastor es en cuanto al tema de la carta aporte y su aplicación al comercio exterior, ¿cómo funcionará para el tema de importaciones de insumos? Bueno, también hay una regla en materia de comercio exterior que fue modificada en el sentido de que para el momento del despacho aduanero se tiene que incorporar en el proceso de despacho el complemento carta aporte, precisamente del transportista que va a mover la mercancía. Entonces sí hay que conectar ese dato, porque el folio de dicho complemento es el que se debe de transmitir también para el momento en que se realiza el despacho aduanero. Ahí hay que, desde luego, coordinar muy bien esto con el agente aduanal respectivo, ¿no? Y que se tenga, sobre todo, lo que dijo Polo hace un momento, todos los datos necesarios para poder timbrar, o que el transportista timbre el complemento carta aporte oportunamente. Otra pregunta: las motos y los autos también están obligados a esta disposición de CFDI de traslado. Hicimos una pregunta a la autoridad fiscal de forma muy específica en una oportunidad que tuvimos de estar con ellos, y nos dijeron que las motos no están obligadas,
El caso de los autos, habría que ver en lo particular de qué tipo de movimiento se trata. El caso del transporte en autos, sedán, por ejemplo, que se realizan a través de plataformas digitales, no están obligados. ¿Por qué? Porque ahí hay un control de algún modo por parte de la autoridad de que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Entonces, cuando transportas en auto, pero es a través de plataformas digitales, no hay obligación en la emisión de dicho complemento. Raúl René dice, además del CFDI con complemento carta aporte, se requiere que el transportista lleve documentación referente a la adquisición de la mercancía por parte del cliente, factura de compra de la mercancía para acreditar la legal posesión. No, la respuesta es no. Precisamente el complemento carta aporte es el documento que permite acreditar la legal tenencia de la mercancía, inclusive al punto que la autoridad también está manifestando que en el caso de transporte de mercancía de importación, el complemento hará las veces del resto de documentos que se requieren para validar que la mercancía está debidamente importada. El complemento siempre y cuando lleve el pedimento de importación en el cuerpo del mismo. Nosotros recomendamos, desde luego, seguir manteniendo la información que se utilizaba o los documentos que se utilizaban antes en materia de importación, porque pues vamos a estar sujetos al criterio de pronto de la autoridad verificadora, ¿no? Entonces, aunque no sea necesario transportarla con ese tipo de documentos, porque el complemento es suficiente, recomendamos que al menos en el periodo de transición se sigan utilizando los mismos documentos que se usaban antes, más el complemento mismo. Otra pregunta, si toco zona federal y el auto no está en el catálogo del SAT, ¿ahí qué se hace? Bueno, en el catálogo del SAT hay un concepto o hay una clave para los que no están listados y es el que se tiene que utilizar en todo caso, ¿no? Si estás tocando zona federal, sí tendrías que emitir el complemento y poner esa clave del catálogo del SAT. Ricardo Rodríguez, con base al catálogo de unidades SAT, todas aquellas que sean de menos tonelaje, a las de 3,5 podrían estar en el esquema de paquetería o mensajería. No, el esquema de paquetería o mensajería tienen un permiso especial. En el permiso de la CCCT, tú tienes que tener un permiso de paquetería o mensajería. Entonces, si no tienes ese permiso y estás moviendo mercancía, el tipo de unidad que estás usando está catalogada como un vehículo ligero y ahí hay en las claves del SAT uno que es VL precisamente, que es el que se utilizaría en este caso. Por acá hay otra pregunta. Miguel dice, ¿existen casos cuando los transportistas llegan a destino, fábricas, centros, bodegas, etcétera, que por temas de espacio los centros deciden que no se dará recepción a la mercancía en ese lugar y se da la instrucción de moverla a alguna otra bodega o retornarla, ¿no? Ese es uno de los escenarios, creo que críticos, y que todo el mundo se pregunta cómo voy a hacer yo para enviar esa información en tiempo real al transportista una vez que ya inició un viaje y está a 100 kilómetros de mi oficina, ¿no? Entonces, pues ahí de nuevo la tecnología nos hará posible el poder entrar al portal, llenar el escenario de regreso. O sea, si yo voy del punto A al B, pues ahora voy a poner B como origen, y A como destino, y en ese sentido, pues edito el complemento carta aporte previo y se lo comunico vía mensaje o vía correo electrónico al chofer. Obviamente, pues que tenemos que tener choferes ya con teléfonos también inteligentes para que esto pueda operar de esta manera, ¿no? Muy bien. Sí, el tema de la tecnología es básico, desde luego, ¿no? Porque ahí los datos que ya tenías cargados, pues ya no los tienes que volver a cargar, sino como bien señalas, editas la información para ajustarla al nuevo trayecto que se va a hacer, ¿no? Como importador debe emitir carta aporte tanto de ingreso como de traslado, como emitir un complemento de mi empresa, si en mi empresa. Bueno, si eres importador, tienes que emitir el complemento sobre, o el transportista más bien tiene que emitir el complemento en el momento de la importación sobre un CFDI de ingresos. Y si lo estás transportando con medios propios, sobre un CFDI de traslado. Complemento carta aporte solo electrónico también se tiene que llevar impresa. Cualquiera de las dos versiones es válida. Lo que sí hay que cuidar es que los campos requeridos para la representación impresa estén mostradas en esa representación.
Es decir, si tú lo llevas en papel, los campos que son requeridos deben de estar ahí. Si tú lo llevas en versión digital, en un PDF, es válido también, pero hay que cuidar que los campos requeridos estén mostrados en dicha representación. Por acá hay otra pregunta de la plataforma. Dice, se ofrece una plataforma para que se llene el complemento de forma digital para generar sus cancelaciones y timbres enlazando al SAT. ¿Existe corresponsabilidad para la organización que ofrece la plataforma? La respuesta es no. Digo, la verdad es que las soluciones tecnológicas se ponen a punto, se prueban, obviamente se validan en todo momento que la información esté completa y correcta, y ese es el servicio que se da. Obvio que puede haber muchas variantes del lado de la fiscalización que no están cubiertas en el servicio. Muy bien. Otra pregunta es, si yo contrato transporte dedicado para entregar mi mercancía, además de las facturas, ¿tengo que entregar algún otro documento? Bueno, tienes que entregarle al transportista la información necesaria para que las incorpore en el complemento carta aporte, y dentro de eso, desde luego, está la clave y descripción de la mercancía que se transporta. Pero no es el único dato, eso se lo puedes dar a través de las facturas que emites por la venta de la mercancía, pero hay otros datos, por ejemplo, RFC remitente, RFC destinatario, destino, el domicilio y otra serie de datos que hay que cuidar que el transportista los tenga y los incorpore correctamente al complemento. El intermediario debe emitir carta aporte de traslado o traslado. Bueno, la carta aporte, como se mencionó, el complemento carta aporte se incorpora a un CFDI de traslado o a un CFDI de ingresos, dependiendo quién lo transporta. Si lo transporta un transportista, es decir, un proveedor de transporte, debe ser sobre un CFDI de ingresos. Si lo transporta el agente de transporte o el dueño de la mercancía, debe de ser sobre un CFDI de traslado. ¿Cuál es el alcance de esta nueva obligación? ¿Cuál es la obligación del dueño de la mercancía? Bueno, la obligación del dueño de la mercancía, como ya se señaló, es proveer la descripción de la mercancía y los detalles de la misma al transportista, y hay una corresponsabilidad inclusive respecto a si el complemento no se emitió o se emitió con datos incorrectos. Hay una corresponsabilidad tanto de quien contrató al transportista como del mismo transportista, y la autoridad no va a distinguir cuál es el error que se cometió, si el dato fue del transportista o fue del dueño de la carga, ¿no? Ahí la penalización va a ir pareja para ambos. Bueno, hay bastantes preguntas, entonces vamos a tratar de... no sé, David, si continuamos con las mismas. ¿Qué tiempo más tenemos Miguel para...? Ángel, creo que hay una general que preguntan sobre los operadores logísticos. Sí, son bastantes, o sea, no vamos a poder terminar. A lo mejor les damos respuesta, bueno, no, a lo mejor les daremos respuesta a través de correo electrónico, pero hay varias que se enfocan hacia la parte de los operadores logísticos. No sé si esa pudiéramos tomar alguna de esas. Déjame encontrar alguna aquí. Hay una de Ricardo, dice, para operador logístico con equipo arrendado de baja capacidad, ¿cuál sería la obligación? Operador logístico con equipo arrendado. Bueno, el operador logístico, cuando usa sus medios propios, y por propios no quiere decir que sean propiedad de él exactamente, en el caso de que sean arrendados, él tiene que emitir para esos movimientos un complemento carta aporte si toca zonas federales, y en dicho complemento hay un campo que refiere al propietario de la unidad, y en este caso tendrá que poner los datos, el RFC del propietario de la unidad, pero sí está obligado desde luego a la emisión del complemento carta aporte si durante el trayecto de esos movimientos toca zonas federales. Si no toca zonas federales, tendrá que emitir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte, pero en el cuerpo del CFDI de traslado tendrá que poner la descripción de la mercancía que se transporta. La diferencia entre el operador logístico y el transportista es que el operador logístico solamente tiene que emitir el complemento cuando
mueve la mercancía con medios propios, que repito, pueden ser rentados. Es decir, que no está contratando a un transportista para mover la mercancía, sino que él mismo la mueve. Pero la otra diferencia es que el complemento lo incorpora a un CFDI de traslados y no a un CFDI de ingresos. Él, por su parte, le va a dar una factura a su cliente por anticipado, en la cual, bueno, no por anticipado, le va a dar una factura a su cliente en la cual va a señalar que los servicios que le está proporcionando son servicios logísticos y no de transporte. ¿Tienes alguna otra por ahí? Sí, hay una que dice: yo soy operador logístico, entonces yo emito un CFDI de traslado y mi transportista a mí me emite un CFDI de ingreso, ¿es correcto? Es correcto. El transportista que contratas te va a emitir un CFDI de ingresos con complemento carta aporte cuando tú, como operador logístico, mueves la mercancía con tus propios medios, emites un complemento carta aporte sobre un CFDI de traslado. Si tú no tienes medios propios y siempre contratas a un tercero, no tienes que emitir el complemento porque no estás moviendo la mercancía tú directamente. Pero sí tienes la responsabilidad de asegurarte que el transportista que contratas va a incorporar los datos que te dio tu cliente en cuanto a la descripción de la mercancía, domicilio del origen, del destino, RFC remitente, destinatario y una serie de datos en donde tú tienes una corresponsabilidad muy fuerte porque tú estás contratando al transportista. Pues muy claro Miguel, los conceptos. perdón, David. Adelante. Perdón, David. Adelante, por favor. Miguel, hay una pregunta que también es recurrente y la vimos, es ¿qué pasa si yo cargo mi camión con mercancía y me detengo en varios puntos a descargar y a venderle a diferentes clientes una ruta? ¿Qué pasa en ese caso? Sí, si es transporte que estás haciendo con medios propios, primero, todo lo que son rutas lecheras o circuitos, repartos, el complemento, la estructura de complemento carta aporte permite señalar en el mismo los distintos destinos que vas a tocar o puntos en que vas a tocar y descargar mercancía, y en cada punto, en cada ubicación de destino, puedes señalar cuál es la mercancía con la que te quedaste. Es decir, si tú inicialmente llevabas 10 toneladas y en el punto 1 dejas media tonelada, bueno, el siguiente destino tiene que marcar que llevas 9 toneladas y media, ¿no? Es decir, el remanente. Cuando tú transportas mercancía con tus propios medios, tú eres el dueño de la mercancía y no sabes cuánta es la mercancía que vas a dejar en cada uno de los puntos, lo que la autoridad está considerando es que en el inicio, en el viaje de origen, en el primer tramo, tienes que poner el total de la mercancía con la que sales, ir marcando los puntos en donde vas a dejar mercancía sin precisamente dejar o marcar cuánta mercancía vas a dejar, y luego marcar el punto de regreso. Normalmente regresas a una bodega, cuál es el destino final o el retorno, y con eso es más que suficiente, ¿no? Bien, pues estamos llegando al tiempo. Muy claros los conceptos, tanto Leopoldo como tú, Miguel, pero muy complejo el tema del complemento carta aporte. Tiene tantas particularidades que, bueno, tenemos cerca de 150 preguntas de las casi 400 ejecutivos que se conectaron con nosotros entre Zoom y Facebook Live. Yo creo que lo más prudente sería, no terminaríamos de contestar las 150 preguntas en unas 2 o 3 horas. Quizás lo más prudente es que les pasemos a ustedes la lista de preguntas y los contactos para que puedan ustedes contestar directamente vía electrónica, o que hagamos una sesión particular solamente de preguntas y respuestas para dar salida a todas esas inquietudes. Igual lo platicamos y mantenemos informados a la gente que se conectó, ¿no? ¿Les parece bien, Miguel, Leopoldo? Claro que sí, David. Sí, de acuerdo, con todo gusto. Listo. Pues agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerle a Miguel Ángel y a Leopoldo su presentación, y es un tema que vamos a seguir platicando porque pues seguirán habiendo muchas dudas al respecto.